todo lo que hay. Teleantorcha, Luz para las Naciones, presenta su programa El Corazón del Pastor. Desde República Dominicana, con los pastores Reverendo Francisco de los Santos y Reverenda Janet Mariano, con una administración de la Palabra de Dios que bendecirá el corazón del pastor. Pastores también lloran como niños al momento en que nos falta una mano de amistad. Dios bendiga de manera muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. En el día de hoy usted está escuchando su programa El Corazón del Pastor. Vamos a permitir que mi esposo esté... Ok, Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque nos da esta maravillosa oportunidad de transmitir la palabra del Señor al corazón de cada pastor. Vamos a orar para que Dios bendiga este programa, para que Dios bendiga a cada pastor que va a escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Estaremos con ustedes dándole una palabra de aliento, de motivación, de corrección y de amor y de paz. Señor, gracias porque en el día de hoy nos permite comenzar este programa, El Corazón del Pastor. Queremos llegar a cada corazón, a cada ministro, a cada pastor, a aquellos que están desalentados, a aquellos que están desmotivados, a aquellos que están, Dios mío, en una situación difícil. Queremos que tu palabra le toque, tu palabra llegue a ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos en el día de hoy a tener una porción de la palabra del Señor leída, la cual la vamos a buscar, lo que tiene en Biblia, en el Salmo 51:10. Y dice de la siguiente manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. No te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas desde antes de la fundación del mundo. Solo te ruego que la haga explicativa a nuestros labios y que en el día de hoy tú que conoces la necesidad del pueblo, tú que conoces la necesidad de todo aquel que está conectado en este momento, Padre, tú seas hablándole de manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que estamos en el aire, mis hermanos. Como ya dijimos, usted está escuchando El Corazón del Pastor. Y en el día de hoy, mi amado Pastor Francisco, nosotros tenemos un tema muy interesante y es que estaremos hablando del corazón del pastor. Precisamente estaremos hablando sobre ese corazón de aquel siervo de Dios que ama la obra, que está al frente de la obra y que Dios está con él y que a veces nosotros nos desalentamos en un momento determinado, pero qué bueno que en el día de hoy tenemos una palabra que estamos seguros que marcará su corazón, marcará su vida, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros y los planes de Dios son maravillosos. Así que, pastor, ¿cómo debe ser el corazón del pastor? Bueno, cuando hablamos del corazón del pastor, para entender el corazón del pastor, solamente otro pastor lo puede entender. Porque el hombre que está en el altar y su corazón tiene que ser fuerte, pero a la vez tiene que ser dulce. Y combinar todas esas emociones, lo que le pasa a un pastor en un día, el pastor se puede levantar a las 5 de la mañana, un domingo tener un bautismo en agua, luego ir a la iglesia y predicar, llamar a 300 personas, pero ya a las 2 de la tarde puede estar en un hospital visitando a un hermano que está en una sala de intensivo, pero ya a las 5 de la tarde está en un cementerio sepultando a uno de los líderes de la iglesia, pero ya en la noche está en una boda, celebrando una boda del hermano más querido de la iglesia. O sea, el pastor pasa una serie de situaciones, de emociones, y todas esas emociones tiene que controlarlas en su corazón, y de eso queremos hablar. De ese corazón que tiene que estar fuerte para recibir todas esas emociones, pero a la vez que tiene que ser un corazón dulce para entender al pueblo, que haga empatía con los miembros de la iglesia, porque el pastor está en el altar, pero él también tiene sus necesidades, él también tiene su problema, él también tiene su lucha, y vamos nosotros que de dar una palabra a ese corazón que a veces no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo sabe, lo que pasa el pastor, pero el corazón del pastor debe ser un corazón dulce, bueno a la vez, pero fuerte como un león. Pastor, aquí nos dice que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién dijo esta palabra y en qué momento
de su vida este personaje dijo esta palabra? Bueno, David cuando peca, comete el pecado de adulterio, él entiende que su corazón está vacío y entiende que el corazón de él se ensució, porque en ese momento David dice, limpia mi corazón, la palabra limpia, David está diciendo, purifica mi corazón, quiero un corazón nuevo, porque David entendió lo que debe entender todo ministro que está en el altar, que lo más importante no es estar en el altar ni el mensaje que nosotros damos, sino lo más importante es Dios en nosotros. Y David sintió que su corazón estaba vacío, que le faltaba algo, porque hay una parte en el corazón que solamente lo llena Dios, y esa parte del corazón del ministro, del altar, del hombre que tiene que ministrarle a otra persona, necesita entender que la palabra de Dios tiene que llegar al corazón, pero para llegar tiene que ser un corazón limpio, un corazón puro, un corazón bueno, un corazón sano. Pastor, si David comete este pecado tan abominable, tan horrendo delante de Dios, ¿cómo es que Dios dice que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios? El corazón de David hay que entenderlo, porque entendiendo el corazón de David, vamos a entender el corazón del pastor. David amaba a Dios por encima de cualquier cosa, más que el palacio, más que el cargo. Como los ministros aman más a Dios que el cargo, que el altar, que el mensaje. Aman a Dios por encima de todas las cosas, pero hay que entender que también el pastor es humano y tiene debilidades. Y en cualquier momento de debilidad, cualquier persona, aunque esté consagrada, puede caer en la tentación. Pastor, en el día de hoy nosotros estaremos viendo unas cualidades que deben adornar el corazón del pastor. El corazón es el asiento de las emociones. Ahí es donde dice la Biblia que tanto los buenos y los malos pensamientos se orquestan. Entonces, el pastor es una persona pública. El pastor es alguien que, aunque es público, también tiene su tiempo en privado. Y en privado, como dice la canción, los ministros también lloran. Entonces, hay algunas cualidades que deben adornar el corazón del pastor. Y en el día de hoy nosotros estaremos haciendo mención de esas cualidades que deben adornar el corazón del pastor, porque un pastor no es cualquier cosa. Un pastor es un siervo de Dios, y el siervo de Dios es un sirviente, es alguien que debe servir a Dios y debe servir al pueblo también. Entonces, la primera cualidad que estaremos mencionando en el día de hoy, que debe tener, poseer el corazón del pastor, es un corazón amoroso. Cuando nosotros hablamos de un corazón amoroso, nosotros estamos hablando de un corazón que debe entregarse a las personas en forma incondicional. Cuando nosotros hablamos de incondicional, es sin condición. El pastor debe amar aunque no le amen. El pastor debe servir aunque no le sirvan. Díganos algo, pastor, acerca de el corazón amoroso que debe exhibir el pastor o que debe tener el pastor. Es que cuando hablamos del corazón del pastor, le estamos hablando de la fuente del amor. El amor, Dios que es amor, ha puesto ese amor en el pastor. El pastor debe amar a Dios por encima de todas las cosas, más que el ministerio, más que la gente. Y una vez el pastor ame a Dios por encima de todas las cosas, va a amar a las personas que están con él. Lo que el pastor hace en el altar tiene que hacerlo con amor, no esperando recompensa alguna. Por eso que el ministerio pastoral es un ministerio de sufrimiento, pero es un ministerio donde se disfruta la intimidad con Dios. Esa relación personal con nuestro Dios, esa relación de ir allí al altar, y aunque está ahí un público, aunque está una oveja esperando que el pastor le traiga el alimento, el pastor antes de llevar el alimento habla con Dios, y Dios comienza a tratar con él y con su corazón. Y una vez el pastor se para ahí con ese corazón amoroso a llevarle el pan de la palabra a las ovejas quedan satisfechas porque ven un hombre ahí que tiene un corazón bueno, que está haciendo la cosa no por un salario, no por un sueldo, no por un aplauso, no por una recompensa de un concilio, sino porque entiende que Dios lo llamó a él a darle amor al pueblo, y eso él entrega en el altar. Bien, pastor. Yo entiendo, pastor, que todos los pastores que están trabajando en el altar, Dios es el que remunera, Dios es el que paga, y Dios sí sabe pagar. Entonces, vamos a continuar, pastor, y en el día de hoy tenemos otra cualidad
y esta es tan importante como ser amoroso, y es que el corazón del pastor debe ser compasivo. Cuando nosotros hablamos de un corazón compasivo, estamos hablando de aquel corazón que es capaz de mostrar sensibilidad ante el dolor y la necesidad del otro. ¿Qué usted puede decirnos con relación al que el pastor debe tener un corazón compasivo? Es que cuando hablamos vuelvo y digo, del corazón del pastor compasivo, cuando esa parte sensible del pastor, cuando el pastor va en miembro y se acerca a él, y él con esa compasión, con ese amor, con esa sensibilidad, a veces tiene que llorar delante del miembro. No es bueno que el pastor llore delante del miembro, pero hay momentos que las emociones del pastor, yo creo que los pastores somos la gente que más lloramos, pero le lloramos a Dios. Vamos a la presencia, la gente no ven en el altar sonriendo, la gente no ve en el altar contento, la gente ve en el mensaje, ve en el saco, ve en la corbata, pero Dios ve el corazón de ese hombre que está ahí, Dios ve ese corazón que se para ahí, ese corazón que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a escuchar el mensaje, está dispuesto a escuchar las ovejas hablándole al pastor. Y qué bueno cuando un pastor le está escuchando a sus ovejas y las ovejas entienden que ese hombre que está ahí le está hablando con sensibilidad, está hablando con el alma. Las palabras del pastor son dulces y son buenas. Qué bueno, pastor. Pues vamos a continuar, y hay otra cualidad no menos interesante, y es la humildad. La humildad es la característica de uno mantenerse sencillo, no importando cuál sea la posición en la que el pastor se encuentre. ¿Qué usted puede decir? Es que esa humildad, el pastor a veces está pastoreando en una marquesina, pero a veces Dios lo permite pastorear en un edificio de 10 niveles. A veces está pastoreando 5 ovejas, 6 ovejas, pero Dios le da la oportunidad de pastorear 200, 300 ovejas, y debe mantenerse, no importa el escenario en que Dios lo ponga. Dios a veces nos pone en escenarios que son para la gente, escenario de grandeza, pero el pastor debe mantener la misma humildad, no importando dónde Dios lo ponga. Dios ha preparado un escenario para nosotros, un escenario bueno, lugares buenos para nosotros, pero la humildad del corazón, o sea, mantenerse el corazón igual, no cambiar, no importa que esté aquí o esté allá, el pastor no cambia su corazón. Entonces, pastor, usted me está diciendo que el pastor, no importando en qué posición o en qué estatus o dónde se encuentre, el pastor debe mostrar esa característica, esa cualidad del corazón que es la humildad. Esa humildad que lo mantiene sencillo, que los mantiene satisfechos, que no después de estar con una camisa manga corta, puede estar con un saco de gala, y aún así es el mismo pastor, es el mismo pastor, el mismo corazón. Y la gente entiende y dice, ese pastor es el mismo. Cambió el vehículo, pues es la misma persona. Cambió la silla de la iglesia, cambió los muebles de la iglesia creció, pero es el mismo pastor, el mismo que se ve en el barrio, porque el pastor tiene contacto con el barrio, tiene contacto con la gente. El pastor se siente bien cuando está con las ovejas. Qué bueno, pastor. Pues vamos a continuar en el día de hoy, y hay otra característica, hay otra cualidad importantísima, y es el pastor debe exhibir, tener, poseer un corazón bondadoso. Cuando nosotros hablamos de bondadoso, nosotros estamos hablando de alguien que realiza el bien. Eso es una persona bondadosa, es alguien que posee, tiene un corazón limpio, un corazón sano, un corazón puro y un corazón bueno. Vamos a ver qué usted nos pudiera decir, pastor, cuando estamos hablando de un corazón bondadoso. Es que yo veo cuando el pastor se para el domingo a predicarle a las ovejas, va con tanto amor, va con tanto cariño, va con tanta bondad, que él no tiene otro motivo. Por eso él disfruta lo que hace, él disfruta su ministerio, pero disfruta su ministerio, no el ministerio en sí, sino la presencia de Dios que está sobre él. Entonces, cuando hablamos de ese corazón bondadoso del pastor, es ese corazón sano, ese corazón bueno, ese corazón dulce, ese corazón que va a entregarse. El amor es la base del ministerio pastoral, ese amor de bondad, esa bondad que va y le da a la gente la palabra con tanta pasión, con tanto deseo. Él quiere que sus ovejas sean alimentadas. Entonces, pastor, usted me está diciendo que el corazón del pastor es bondadoso y que se alegra y está buscando siempre el bienestar de sus ovejas. Se siente satisfecho cuando él ve que las ovejas están siendo alimentadas, que las ovejas están disfrutando el mensaje.
Es que el mensaje del pastor no es el mensaje del evangelista. El mensaje del pastor es un mensaje diferente. La gente está esperando el domingo. Dice, mi pastor me viene a traer hoy la palabra. Mi pastor va a predicar hoy. Mi pastor viene al altar. Y el pastor que está ahí, la gente está esperando. Puede ser el pastor más sencillo. La gente está esperando el mensaje del pastor, que no es cualquier mensaje. Es el mensaje de Dios, es el mensaje de bondad, es el mensaje de amor. Aunque vaya a reprender a la iglesia, lo hace con tanta dulzura, lo hace con tanto amor, que la gente no entiende que fue una reprensión que el pastor le dio. Amén, pastor. El mensaje del pastor es un mensaje esperanzador, un mensaje donde la gente se siente bien escuchando al pastor. Que edifica a la gente, que motiva a la gente, que mueve a la gente llora con el mensaje del pastor, pero a la vez la gente viene al arrepentimiento, la gente dice, mi pastor me habló hoy, y la gente entiende que el padre de la casa le llevó alimento. Mi pastor me habló a través de Dios. O Dios me habló a través del pastor. O Dios me habló a través del pastor, porque nosotros debemos entender que Dios es el que da. Sí, por eso el pastor representa en ese momento ahí el amor de Dios al pueblo. Amén. Cuando el pastor se para ahí en el altar, la gente ve, es el amor de Dios en un hombre manifestado. Amén, pastor. Pues vamos a continuar porque el tiempo avanza bastante rápido en estos medios. Y vamos a hablar, pastor, de la paciencia, de ese corazón paciente que debe poseer el pastor. ¿Y qué es un corazón paciente? Es un corazón que es capaz de esperar tranquilo lo que Dios ha prometido. Mire, bregar con gente es lo más difícil, pastora. Bregar con gente es un poquito difícil, pero Dios brega con gente. Nosotros tenemos que bregar con la gente. Y eso conlleva paciencia, es como el padre que tiene su hijo y el hijo es pequeño y tiene que soportar, a veces jugar con él. Y como Dios es paciente con nosotros, para Dios formarnos a nosotros en el altar, nosotros llegamos al altar y en el altar lo que hacemos es morir, renunciamos a nuestra agenda, renunciamos a nosotros mismos. A veces uno va al altar pensando que uno va a tomar una posición donde uno va a crecer y uno lo que hace en el altar que muere. Entonces el pastor con esa paciencia que ha tenido en el altar, entendiendo que Dios lo mató en el altar. Dios no mata en el altar, mata esa naturaleza caída, ese hombre ambicioso, ese hombre que desea tener cosas. Y cuando uno llega al altar, entonces uno renuncia a todo. Así es, pastor. Nosotros debemos esperar tranquilo porque lo que Dios nos ha prometido, eso nosotros vamos a ver. Todo lo que Dios ha dicho de usted, lo que Él ha dicho de mí, lo que Él ha dicho de tantos pastores que en este momento nos escuchan, es lo que nosotros vamos a ver cumplido en nuestra vida. Entonces vamos a continuar, pastor, y hay otra característica, hay otra cualidad muy importante también, y es un corazón misericordioso. Un corazón misericordioso. ¿Y qué es un corazón misericordioso? ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la disposición o de uno compadecerse de los sufrimientos y de la miseria ajena. Eso es misericordia. Ahora, ¿cómo o cuándo se manifiesta lo que es esa misericordia? Esa misericordia se manifiesta en la amabilidad que nosotros podemos tener, en la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación, porque los pastores son grandes estrategas cuando se trata de reconciliar. Es ¿Qué que usted nos puede decir? Dios es grande en misericordia y tuvo de nosotros misericordia poniéndonos en un lugar en el altar. Para mí el altar que es el lugar donde debe estar el pastor. Cuando hablamos que el pastor está en el altar, estamos hablando que está en la presencia de Dios y entiende la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque ¿quién éramos nosotros? ¿Quién era ese pastor, ese hermano que a veces vino de un mundo destruido? Y Dios lo sacó del mundo, lo limpió, lo santificó, lo purificó y lo puso en un altar. Y allí en el altar, le enseñó lo que era misericordia. Cuando el pastor sale a visitar a los hermanos, sale pensando en qué misericordia voy a tener. Y por eso habla de amabilidad. Porque un corazón amable, un corazón que ama a la gente. Especialmente el pastor aprende mucho con los ancianistas de la iglesia.
porque las ancianistas aman al pastor de la iglesia. En la iglesia siempre hay unas cuantas ancianas que están pendientes a la vida del pastor, que están pendientes si el pastor va a visitarle hoy, si el pastor va a compartir con él. Cuando el pastor sale a la calle a visitar, bueno, estamos hablando de los pastores que salen a la calle, porque hoy día ya hay pastores que no salen a la calle, porque lo hacen de una oficina, pero estamos hablando de ese pastor que nos enseña la Biblia, que es amable, que tiene misericordia, que se entrega a la gente, que vive para la gente, que disfruta lo que hace, que lo disfruta, que está en la presencia de Dios, porque el pastor debe tener una agenda de oración desde que se levanta. Por eso el pastor se levanta bien temprano en la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, el pastor está orando con Dios. Porque el pastor debe tener una comunión tan fuerte con Dios, que cuando él sale a la calle, es la presencia de Dios que sale con él. Y cuando él llega a un hogar, la gente entiende, aquí hay problema hoy con mi familia, pero llegó el pastor. Vino a visitarme el pastor. ¿Cómo? ¿El pastor te fue a visitar? Sí, vino a visitarme el pastor. Eso es el pastor que tiene misericordia, que sabe el problema, que es amable con la familia, que trata con el padre, aunque el hombre sea un hombre áspero, fuerte. Cuando llegó el pastor, cuidado que ahí llegó el pastor. Cállate que llegó el pastor. Y eso habla de misericordia, porque el pastor tiene misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque el ministerio pastoral no es cualquier ministerio. No es cualquier ministerio, es un ministerio muy especial, es un llamado muy especial. Y no es que somos gente especial por ser gente en sí, sino porque Dios ha tenido de nosotros misericordia, de lo vil del mundo, de lo menospreciado. Dios nos elige a nosotros para bregar con su pueblo, para bregar con su gente, con gente que Dios la está transformando, que Dios la está puliendo, que Dios la está arreglando. Entonces el pastor va al taller del corazón. El corazón del hombre, de las ovejas, se convierte ahí en el taller donde el pastor coge el martillo, coge el fuego y coge la mandaria y comienza a tratar con ese corazón, pero lo hace siempre con misericordia. Pastor, ¿sabe qué? Jesús hace mención de una parábola donde había un señor que estaba herido y pasó el sacerdote, pasó el levita y pasaron todas las personas que quizás pudieron ayudar a este hombre y esa persona no se movieron a misericordia, mas sin embargo pasó alguien que quizás no era tan importante y esa persona asistió a este herido. ¿Qué usted nos puede decir con relación a esto? Bueno, es que aquí vemos lo que le llama la Biblia el buen samaritano. El buen samaritano fue movido a misericordia. Porque, como decían ahorita, hay que tener sensibilidad al problema de la gente. Porque aquí no se trata de ir a una iglesia, de ir a una congregación. Aquí se trata de salir al campo a buscar las ovejas que están perdidas. Jesús habla de buen pastor, porque el buen pastor deja la 99 y sale a buscar una ovejita que está perdida. Y la encuentra destruida, la encuentra triste, desalentada, y el pastor va a tener de ella misericordia. Entonces, cuando hablamos de que una cualidad del pastor es la misericordia, es que el pastor amoroso, el pastor que entiende, porque el pastor sabe lo que es la vida de pecado, sabe lo que es cuando una gente está en pecado o cuando una gente está cautivo. Ahí va el pastor con la vara en la mano, con la corrección en la mano, con la palabra dulce del pastor. Yo le digo, cuando la gente dice, llegó mi pastor, llegó la solución al problema. Pastor, usted ha hecho mención de una frase, una palabra muy interesante y es la empatía. Empatía es ponerse en el zapato del otro. Entonces el pastor debe tener esa cualidad, esa empatía de ver, de ponerse en el zapato del miembro, porque el miembro muchas veces tiene muchísimas situaciones, muchísimas dificultades, obstáculos que se presentan en la vida, pero el pastor que es un reconciliador, el pastor que es alguien que Dios ha preparado, ha dotado de esa paciencia tan especial, debe ayudar a hacer empatía, ponerse en el zapato de esa persona, porque usted como humano y yo como humano, quizá por los mismos padecimientos, por las mismas situaciones que esa persona está pasando, nosotros pudiéramos pasar en un momento determinado. Entonces es importante que nosotros hagamos empatía, entendamos que por los problemas que ese miembro está pasando hoy, nosotros pudiéramos pasar en un momento determinado. Por eso dijo ahorita que el pastor crece y se siente bien
cuando está con las ovejas. El pastor puede ir a un seminario y hacer muchísimos seminarios, muchísimas clases, pero cuando llega al lugar, al campo, donde están las ovejas, ahí es que él aprende a bregar con la gente. David es experto en eso, porque David aprendió en el campo a bregar con las ovejas. Por eso cuando vio a Goliat, vio a un oso más, no vio al gigante, porque él estaba acostumbrado a defender las ovejas. Y el pastor, y pasa mucho eso, el pastor está acostumbrado a defender tanto las ovejas, que cuando ve un problema, él se vuelve una fiera por sus ovejas. Por eso ahorita hablábamos del corazón dulce del pastor, pero el corazón fuerte del pastor, que el pastor no anda llorando por cualquier cosa. Aunque los ministros también lloran, un pastor no llora por cualquier cosa. Ahora, un pastor llora por sus ovejas, un pastor pelea por sus ovejas, un pastor lucha por sus ovejas, un pastor se vuelve una fiera por sus ovejas. ¿Usted quiere ver el corazón de un pastor? Quítele una oveja o trate de maltratarle una oveja. Ahora, pastor, el pastor llora, pero el pastor no llora en todos los escenarios. No. Ni el pastor llora donde quiere llorar. El pastor tiene su espacio, tiene su momento, tiene ese espacio especial que Dios ha diseñado para él, donde el pastor va y se descarga ante Dios y ora a Dios y clama a Dios y se desahoga con Dios, porque no siempre el pastor tiene como esa capacidad o tiene esa persona tan fiable, tan confiable que pueda ir y llorar con esa persona. Por eso es que dicen que solamente el corazón de un pastor conoce el corazón del otro pastor, porque ahí es precisamente donde radica lo que es la empatía, ponerse en el zapato del otro, entender que por los problemas que el otro está pasando, yo también puedo pasar. Por eso que un verdadero pastor no habla de otro pastor, porque sabe. Un verdadero pastor nunca tú lo vas a ver hablando de otro pastor, porque sabe lo que está pasando ese pastor en ese momento. Y cuando usted ve a un pastor, por ejemplo, cuando se ve a una familia de la iglesia, de gente buena, y el pastor le está sufriendo, el otro pastor, en vez de recibir esa oveja que llegó, lo que hace es que llama al pastor, porque él sabe el sufrimiento de un pastor cuando una oveja se le va de la congregación, porque formar una oveja no es tan fácil. El pastor comienza de que llegó ese nuevo creyente ahí, desde que se convirtió esa persona, a trabajar, a formarla, a adoctrinarla, hasta volverla un miembro, luego un líder de la iglesia. Y cuando él siente que esa oveja, porque el pastor siempre va a ver al miembro como la oveja, nunca lo va a ver como el líder, como el pastor, como el diácono, sino mi oveja, mi miembro, lo voy a cuidar. Y siempre lo cuida de no maltratarlo. Aunque llegue a ser un gran líder, el pastor lo va a ver como una oveja. Y es igual que el miembro tiene que ver al pastor, al hombre que está ahí como el pastor, mi pastor. Entonces, ese corazón del pastor que estamos hablando, Yané, habla de la dulzura, habla de un corazón bueno. Y aquí en el caso de la misericordia y de la empatía, esa empatía que debe tener el pastor de ponerse en el lugar del otro, que el pastor va y se sienta ahí con el niño. Mira, hay pastores que comienzan a adoctrinar desde que son niños y lo llevaron a la escuela bíblica, lo enseñaron en la escuela bíblica, lo bautizaron, lo presentaron cuando era niño, lo doctrinaron, lo casaron, y a veces hasta lo sepultan, porque dicen que los pastores duran mucho para morirse. Yo no sé si es cierto, pero el corazón del pastor siempre será un corazón que hace empatía con la gente. Misericordioso. Nadie sabe cuándo lloro en silencio, cuando llega algún momento en que las fuerzas se me van. Nadie sabe cuándo lloro como un niño, no saben de mi tristeza, solo me ven predicar. Nadie sabe cuándo tengo algún conflicto, cuando vienen los problemas y aflicciones en mi hogar. Se imaginan que soy fuerte, invencible, y hasta no debo decirles que lloro en
la soledad. Nadie sabe de las horas tan amargas cuando un hijo se me enferma, no saben mi condición. Cuando salgo a visitar a los hermanos, debo dar una sonrisa, es que yo soy el pastor. Si sabes, mi Jesús, tú lo viviste, en esta tierra sufriste, aunque no hubo comprensión. Dame fuerzas, mi Señor, sigo adelante, y con tu ayuda cada instante me llenaré de valor. Los ministros también lloran como un niño, hay momentos en que nos falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Sabe lo que sufro cada día cuando paso por la iglesia que me diste a ministrar. Aunque es cierto, reconozco que he fallado, pero yo me he levantado y deseo continuar. Si sabes, mi Jesús, tú lo viviste, en esta tierra sufriste, aunque no hubo comprensión. Dame fuerzas, mi Señor, sigo adelante, y con tu ayuda cada instante me llenaré de valor. ¡Aleluya! Los pastores también lloran como un niño, hay momentos en que nos falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, te vengo a glorificar. Los ministros también lloran como un niño, hay momentos en que nos falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Gloria a Dios. Luego de la pausa vamos a continuar. Están escuchando lo que es su programa El Corazón del Pastor. Pastor, en el día de hoy yo estoy contenta, yo estoy feliz porque puedo hablar de las maravillas del Señor y estamos hablando de las cualidades que adornan el corazón del pastor. Nos quedamos en un corazón misericordioso. Retomando un poquito, pastor, decíamos que un corazón misericordioso, especialmente un corazón perdonador, es un corazón que tiene la capacidad de reconciliar. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús, reconciliar el mundo con Dios. Entonces, vamos a continuar, pastor. Y la próxima cualidad es un corazón dulce. La palabra dulce yo lo veo como aquí un corazón sereno, un corazón tan tranquilo, tan suave, que cuando llega la gente, el pastor se paró ahí el domingo, aunque tenga problemas, tenga dificultad, se paró en el altar, pero su corazón es tan dulce que él no puede dar la palabra gritando. O sea, hoy en día hay una costumbre de la gente gritar en el altar, pero el pastor no grita en el altar, el pastor lleva la palabra tan suave, con una pausa, con una tranquilidad. Me parece ver a Jesús cuando le habló a la mujer samaritana. Le habló con tanta dulzura que ella entendió el mensaje, que ella entendió que el que estaba ahí no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, que había alguien mayor ahí. Entonces, cuando el pastor se para ahí, aunque todo el mundo grita, aunque todo el mundo está en desesperación, el pastor se para ahí, a veces enojado. Pero es tan dulce el corazón del pastor que no puede hablar con enojo.
tiene que hablar con dulzura, con suavidad. Es que las palabras de Dios son dulces, son buenas. Entonces cuando el pastor se para ahí a hablar del domingo, porque yo veo el escenario del pastor del domingo en la iglesia, el pastor del domingo en la iglesia, la gente esperando el mensaje del pastor y va a hablar el pastor con tanta dulzura. Y la gente no se fija tanto en la vestimenta del pastor, la gente está fijando en el mensaje del pastor. No importa cuál sea la voz, cuál sea el tono de voz del pastor, pero es tan dulce que lleva un mensaje porque el corazón del pastor es suave. Pastor, el corazón del pastor es un corazón suave, un corazón que está sereno porque está en la presencia de Dios. Hoy en día hay la tendencia a grito, a brincar, a saltar. El altar no es para esos shows, el altar no es para ese asunto de estar haciendo teatro en el altar. El altar es para llevar la palabra de Dios y la palabra de Dios son dulces y son buenas. ¿Sabe qué, pastor? Que un corazón dulce muestra amabilidad y dulzura en su actitud. Por eso el pastor no actúa o no tiene una actitud quizás como la tiene el evangelista. El evangelista va y da el mensaje y a veces lo que te deja es un problema. Pero el pastor tiene que dar el mensaje cuidando las ovejas, tratando de que esas ovejas que están ahí no se sientan mal con el mensaje. Entonces el pastor es alguien que siempre debe tener una sonrisa. Siempre tiene que tener una sonrisa. ¿Por qué? Porque es de mal gusto como uno llegar a una congregación y ver el pastor encarado, ver el pastor incómodo, que el pastor muestre como una actitud de incomodidad, como de que no se siente cómodo. Aunque el pastor está incómodo, siempre busca la manera de sonreír. Es que el pastor debe aprender a disfrutar su ministerio. Debe aprender a disfrutar la presencia de Dios en el altar. O sea, el altar que es el lugar donde está el pastor. Porque el lugar es la plataforma donde el mensaje va a llegar al pueblo. Cuando el pastor se sube ahí en el altar el domingo, con esa dulzura de corazón, porque no estamos hablando que el corazón, que si hay un problema, si hay un mal, no se va a corregir, pero corrige con tanta dulzura que aunque las palabras sean fuertes, sanan. Porque a veces las palabras que dan los predicadores, lo que gritan, reprenden, pero no hacen ningún efecto. Hay gente que le gusta ese asunto de estar hablando y que voy a hablar un mensaje fuerte. El mensaje de Dios siempre va a ser fuerte, pero va a ser dulce. Porque Jesús es el buen pastor. El pastor suave que llegaba a la gente y se llegaba a la persona con amor. Y donde llevaba era un pacificador. Y el pastor es un pacificador, lleva paz con su mensaje. Aunque el mensaje sea fuerte, sea de corrección, pero es que el dulce que tiene, esa dulzura de Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios suave. Yo la palabra dulce como algo suave, que uno lo asimila, que uno lo entiende y la gente llora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lloré en el mensaje? Porque el mensaje del pastor le da fuerte, pero era tan dulce que yo lo disfruté. Confrontó su corazón. Amén, así Pastor, como estamos hablando de un corazón dulce, un corazón que muestra amabilidad y dulzura, yo le voy a hacer una pregunta, pastor, y es la siguiente. ¿Usted cree que el corazón del pastor debe ser un corazón dulce, pero no es un corazón que no se puede doblegar o no se debe doblegar ante situaciones o ante problemas? Es importante eso, porque a veces el pastor tiene que escuchar palabras fuertes y escuchar historias fuertes de gente que están pasando en la iglesia y cosas muy fuertes, y no puede estar llorando en todos los escenarios. El corazón tiene un corazón dulce, pero un corazón fuerte a la vez, que sabe controlar sus emociones. A veces aunque quiere llorar no llora, a veces aunque quiere darle a la mesa no le da a la mesa, porque él entiende que él debe mantener el control de sus emociones. Y es importante eso, porque esa dulzura del pastor que va a bregar con situaciones, con problemas, debe llevarlo a él a que mi corazón es dulce, pero a la vez es un corazón fuerte, que escucha cualquier cosa, que asimila cualquier problema. La gente va con el problema del pastor, llorando, desesperado, y el pastor, hermana, cálmese. Vamos a escucharla tranquilamente, vamos a estar serenos, vamos a escuchar, y solamente con esa palabra del pastor, hermana, cálmese, vamos a escucharla serenamente.
ya el problema se resolvió. Porque a veces la gente lo que necesita es alguien que le escuche, alguien que le preste atención. La gente viene con un problema grande que no es tan grande nada. A veces es más grande el problema que está pasando el pastor que el problema que el miembro está llevando el pastor. Pero el pastor tiene una vida tan tranquila, tan suave. Por eso yo creo que el pastor debe tener paz en el corazón. Esa paz de Dios, esa tranquilidad de Dios, que no todas las cosas me mueven. No todas las cosas me mueven. No todos los problemas me ponen a llorar. No todas las situaciones me ponen a pedir oraciones. Los pastores no andan pidiendo casi oraciones aunque tengan problemas. Porque no es una pantalla. No es que vamos a hacer un teatro que si yo estoy mal, no, la gente no lo va a saber, lo voy a ocultar de la persona. No, no. Es que estoy tan acostumbrado a estar en la presencia de Dios que cuando veo a Goliat que se presenta, todo el pueblo está temblando. El pastor dice, yo lo voy a enfrentar. Yo lo voy a enfrentar porque yo tengo la onda en la mano, porque yo tengo la piedra en la mano, porque yo sé lo que Dios está acostumbrado a hacer con mi vida. Entonces la hermana que no está acostumbrada a ver esos problemas va donde el pastor llorando y cree que el pastor se va a derramar lágrimas y el pastor le dice, hermana, tranquila, cálmese que el problema se va a resolver. Dios tiene la solución en la mano. Vamos a orar. Pero pastor, yo vengo con ese problema, usted viene y me manda a que vamos a orar. Tranquila, hermana, porque él sabe lo que tiene en la mano. El pastor tiene en la mano la palabra de Dios, por eso que la palabra de Dios debe ser la fuente del pastor. Esos pastores que no leen la palabra, y cuando hablamos de leer, el pastor tiene que hacer un hábito de leer la palabra de Dios. Pero hay personas que es una falta de respeto de un pastor, de respeto a Dios y al pueblo, pararse a improvisar un mensaje en el altar. Es que a veces hemos fallado tanto que vivimos una vida tan descuidada que el pastor no lee la palabra y como ya sabe hablar cualquier cosa, o hablar de cualquier cosa, o de cualquier tema, dice yo voy a hablar cualquier tema hoy. No, el pastor prepara su mensaje y ora al Señor. Señor, ¿qué mensaje tiene para la iglesia hoy? ¿Qué mensaje le va a dar al pueblo hoy? Yo quiero que me revele. Porque aunque el pastor sabe todo lo que está pasando en la iglesia, el pastor no habla de problemas, el pastor habla de la palabra de Dios. Pastor, entonces usted me está diciendo que el corazón del pastor debe ser tan fuerte que no se doblega ante nada. Ante nada ni ante nadie. No le tiene temor a nada. No escucha las amenazas de Goliat, que te voy a destruir, que te voy a matar. El pastor está sereno, tranquilo. Y a veces la gente cree que la iglesia se va a destruir. No hay forma de que una congregación se destruya, porque hay una promesa bíblica, hay una sentencia que dio el juez y dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y si las puertas del infierno no van a prevalecer, es que la iglesia va a estar firme aunque tenga cualquier problema. A veces hay problemas en una iglesia y la gente comienza a irse en una congregación. Me voy de esta congregación porque hay muchos problemas. Los que no saben que esa dificultad que está pasando en esa iglesia es lo que Dios va a utilizar para el crecimiento de esa congregación. Todos los pastores hemos pasado momentos en que creemos que la iglesia no va a crecer. Y es cuando la iglesia más crece. Se fue fulano de la iglesia no va a avanzar. Porque fulano era el que predicaba bueno, fulano era el que le ponía la mano a la gente y caían al piso. Y es lo contrario, cuando se va esa que nosotros creemos que era el que no podía irse de la iglesia comienza a crecer. Porque la iglesia no depende de ningún hombre. La iglesia depende de Dios. Y el pastor debe entender eso. La iglesia no depende de la capacidad del pastor, sino de la relación que tenga el pastor con Dios. Entonces, cuando ese pastor dulce y suave y fuerte a la vez se para ahí, el pastor está fuerte hoy, y el pastor dice, tengo un mensaje hoy de reprensión. Y la gente dice, pero él es tan bueno, él es tan dulce que el mensaje va a llegar. Amén. Y yo no estoy hablando que el pastor va a estar sonriéndose con todo el mundo, ni haciendo, estando en una vida de relajo. El pastor le mantiene su distancia con las ovejas. Eso es importante. El pastor debe mantener su distancia con las ovejas. Las ovejas no pueden venir a hablarle al pastor como que le están hablando a cualquier persona. Por eso el pastor no puede estar haciendo una relación tan personal con la gente que comience a relacionarse de manera personal y más si es con el sexo opuesto. El pastor debe mantener su distancia. Yo le estoy hablando como pastor. Y nos recuerda aquella vez que fue el sacerdote a visitar a uno de sus miembros a medianoche. Y la miembro le dice, ¿qué quiere? Dice que vine a visitarle, que entre el sacerdote y se quede el hombre afuera. Porque hay momentos en que nosotros tenemos que ver a la gente, no como gente, sino como oveja.
sino como almas que necesitan sanidad. Y vamos a orar por una persona y vamos a una familia, a veces va el pastor donde hay una mujer. Y el pastor no está viendo una mujer, el pastor está viendo ahí una alma, una oveja que está perdida. Y cuando lleguemos a esa dimensión, cuando lleguemos a esa vida, vamos a disfrutar del ministerio, no por lo que yo tenga, no por lo que estamos viendo los milagros, sino porque vamos a disfrutar la presencia. La gente hoy lo que quiere es milagros. Los pastores dicen, Señor, yo quiero que tú me uses haciendo cosas maravillosas, haciendo proezas. Y dice, yo quiero usarte llevando una palabra suave, llevando una palabra dulce. Yo quiero usarte, llevando una palabra de aliento a la gente, para que tú entiendas que la gente es lo más importante en la iglesia. Son los miembros, no es el templo. Porque a veces le damos tanta importancia al templo que olvidamos la gente. Pastor, vamos a continuar. Yo sé que usted está emocionado, todo está muy interesante, pero vamos a continuar con la próxima cualidad y es la integridad. ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué es un corazón íntegro? La persona que es íntegra, el corazón que es íntegro, siempre hace las cosas correctas. No hace, o sea, se hace fiel. Ese es un corazón fiel. Y es un corazón tan fiel, es un corazón tan bueno que en cualquier lugar o situación muestra la misma actitud de corrección. Entonces, ¿qué usted no puede decir con relación a un corazón íntegro, como debe ser el corazón del pastor? El pastor es la misma persona en el altar como en la habitación de su casa. La integridad quiere hablar de yo mantenerme fiel aun cuando nadie me está observando. La integridad, cuando usted es íntegro, usted no tiene temor a nada, porque usted es lo mismo en el altar, que lo mismo en una playa, que lo mismo en un avión, que lo mismo en un vehículo, en una plaza. Usted es la misma persona. Ese que está ahí es el pastor. Él es el mismo. Él no se pone una máscara para ir a predicar. Él no, el pastor ese es el pastor. Él es así en todo lugar. Es íntegro en todo lugar. Lo mismo integridad con la familia, integridad con la finanza, integridad con la iglesia. Cuando la gente ve al pastor ahí adelante el domingo, dice, él es el mismo en todo lugar. Por eso que el pastor no le tiene miedo a predicar en ningún escenario. Hay gente que nada más pueden predicar en su congregación. Hay gente que puede predicar en otra congregación porque ellos no tienen mensaje. La palabra de Dios usted la puede predicar en cualquier lugar. De la manera que usted la va a predicar en cualquier lugar. Usted no tiene temor a ningún escenario, porque usted cree que va a llevar la palabra de Dios. Entonces esta integridad habla de mantenerse fiel en cualquier lugar, aunque nadie me esté observando. Usted no puede venir a hacer una cosa porque los miembros no lo están viendo, o tener un comportamiento diferente. Usted tiene un comportamiento igual en una reunión con los ministros, como en una reunión con los líderes de la iglesia, como en una reunión con los diáconos de la iglesia, como una reunión con los nuevos creyentes de la iglesia, con los músicos de la iglesia. Ese es el pastor, ese es así. Él es así en cualquier lugar, él no cambia, porque hay gente que cambian dependiendo del lugar. ¿Sabe qué, pastor? La integridad es un valor que se nos debe trabajar desde nuestra niñez. Y hay personas que llegan adultos y no se les trabajó ese valor. Y es un valor tan importante porque nos permite hacer la cosa de manera correcta donde quiera que nosotros vayamos, no importando el lugar ni la situación. Entonces creo que este valor es importante que lo posea el corazón de cualquier ministro. Vamos a continuar, pastor, porque el tiempo avanza, amén. Y vamos a ver otra cualidad sumamente importante en la vida del pastor, y es la discreción. Es un corazón discreto. ¿Qué es un corazón discreto? Es aquel corazón prudente, moderado, reservado, un corazón confidente que no divulga secretos. Ay, Dios mío, esta parte de la discreción, porque ahora hay pastores. ¿Cómo es posible que un pastor se pare en el altar a decir, Dios me dijo? Y si Dios te dijo algo a ti, te lo dijo para ti. Dios me dijo esto. El pastor tiene que tener... Por ahí comienza la indiscreción del pastor. Cuando esos pastores se paran en el altar a decir, Dios me dijo tal cosa. Es que si Dios te dijo algo, te lo dijo a ti. El pastor sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que Dios le dijo. Dios le dijo que la iglesia iba a permanecer y él se queda en silencio. Por ahora la gente tiene un deseo de hablar toda la cosa. Y si no lo habla, lo publica todo.
Entonces yo creo que esa discreción, esa prudencia en la manera de hablar, en la manera de comportarse, porque como alguien decía, cuando yo era inteligente controlaba a la gente, cuando fui sabio me controlo a mí mismo. Entonces el pastor debe tener un control de sus emociones. El pastor no puede hablar toda la cosa, el pastor no puede decir toda la cosa. El pastor debe entender, porque al pastor le van a decir problemas, va a conocer problemas de la gente y debe llevarse eso a la tumba. Nunca lo dijo, nunca lo proclamó. Aunque sea una cosa que, porque a veces queremos como dar la primicia, y cuando se trata de pecado, la gente quiere dar como la primicia, que se sepa que tiene la primera información. No, 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 eso que se le informó a usted, pastor, es para usted guardarlo, es para usted mantenerlo, para usted guardar orar. en silencio. A veces ni a su esposa, ni a su pareja, usted tiene que decirle lo que le dijo el miembro, porque eso es algo suyo. La gente le confió algo a un ministro, a un pastor, y le dijo algo, le confesó algo a un pastor. Es para que nadie lo sepa. Entonces hoy en día está la imprudencia, está en el altar. En los altares a veces hay muchísima imprudencia. La gente testifica todo. No se puede testificar todo en el altar, aunque sean cosas buenas. Aunque sean cosas buenas, el pastor debe mantener esa discreción, esa prudencia, esa sabiduría. Recuerde que el pastor no debe ser un hombre inteligente, sino un hombre sabio, porque el hombre sabio sabe controlar sus emociones. Amén. Y de esta parte creo que viene la otra cualidad. Ok, pastor. Vamos a ver esta cualidad tan importante como las demás y es el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones. Eso es el dominio propio, esa capacidad que nosotros tenemos de refrenarnos ante un momento determinado, ante una situación inminente que llega y que muchas veces te agarra de prevenido. El pastor, el ministro de Dios, debe tener esa cualidad de él autocontrolarse, ello mismo. Yo mismo voy a controlar esa emoción, yo mismo voy a controlarme, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces, que usted nos pudiera decir, pastor, con relación a esta cualidad que es el dominio propio que debe exhibir, mostrar el ministro del altar. Yo defino el dominio propio como la maestría de autocontrolarme, de yo controlarme. Y esa parte ahí de uno, porque el pastor, vuelvo y digo, tiene muchas emociones, pero hay que controlar las emociones. A veces hay problemas en la congregación fuerte y el pastor quiere de una vez llevar un estudio sobre ese problema. No, contrólese. Deje que Dios dirija la iglesia. Aprenda usted a controlar sus emociones, a tener control de su palabra, a tener control de sus acciones. Entonces, el dominio propio, y la Biblia habla de dominio propio, la Biblia habla de controlar, de aprender a controlarlo. No todo el mundo aprende eso, porque hay gente que Dios tiene que transformarlo, hay gente que Dios tiene que pulirlo en el altar. Están ellos en un altar, ellos están dirigiendo personas, pero ellos no pueden controlarse a ellos mismos, porque a veces queremos enseñar a la gente cuando nosotros mismos no nos enseñamos. Pastor, ¿puede una persona dirigir un pueblo sin tener control de él? Sí, en este tiempo se ve, se puede, pero no debe. Lo primero es controlarse a uno mismo. Es como uno llevarse. Yo tengo dominio de mi vida. Yo tengo el control de mis emociones. Yo he aprendido a controlar mi pensamiento, a controlar mi vida. ¿Entiendes? Entonces yo creo que sí se puede. Hay gente que está ministrándole a otra gente y ellos son los primeros que necesitan administración. Bueno, pastor, nosotros vamos a dejarlo atacar el día de hoy, porque el tiempo avanza. Yo lo he disfrutado, yo estoy disfrutando el tiempo avanza y de verdad en el día de hoy estuvimos hablando sobre el corazón del pastor y nuestro objetivo es proveer las herramientas necesarias para que los pastores, nosotros los ministros del altar, podamos vivir una vida plena,
y mantener un corazón saludable. Un corazón Eso es sano. importante, mantener un corazón saludable. En este tiempo donde hay tantas cosas que a veces nos demotivan a nosotros seguir adelante, es importante no enfermar el corazón, es importante mantener un corazón sano delante de Dios para poder ministrar en la presencia del Señor con la altura que demanda este tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermana Janet Mariano y Francisco de los Santos, Dios le bendiga, paz para todos y vamos a tener un corazón sano y un corazón bueno. Dios es amor. Dios le bendiga, paz.